que es nuestro siguiente conferencista. Carlos. Claro que entré, por supuesto. Muy bien. Para nosotros siempre vas a ser el juez de los niños. Entonces es un gusto para mí presentarles a Carlos Rosansky. Para Afecto, para Opciones, para la Asociación Creemos en Ti, siempre vas a ser el juez de los niños. El juez ha sido un amigo de la causa desde siempre. Tiene muchos escritos, pero por supuesto yo creo que el libro donde compila mucha de esta sabiduría es Abuso Sexual, Denunciar o Silenciar. También le conocemos varios capítulos escritos en otros libros y por supuesto ha estado, yo creo que en muchos de los congresos, como en 10 congresos de la Asociación Afecto desde que logramos descubrirlo. De manera, Carlos, que aquí estamos. Acabamos de pasar una reforma de la ley de las comisarías, curiosamente. Nos parece muy raro porque fue una de esas leyes que pasó silenciosamente en el Congreso. No nos dimos cuenta de que esto estaba ocurriendo y va a producir un gran cambio en toda la estructura de protección del país, porque ya los únicos que van a tener competencia para manejar los casos de abuso sexual van a ser los defensores de familia que están dentro del sistema de protección. Como tú bien sabes, Colombia tiene esta figura del defensor de familia que es bastante sui generis en Colombia, porque generalmente en todos los países este tipo de persona no existe como un defensor así con esas tareas que tiene, pero indudablemente les acaba de caer una montaña de casos al sector de protección sin que se haya previsto aumentar la capacidad operativa de ellos. Esto es lo que está ocurriendo y otras cosas que ya te comenté y que me imagino vas a hablar ahora en la conferencia. De manera que es un gusto para mí dejarle acá ahora se debe decir la pantalla, ¿no? Ya no es el escenario, sino la pantalla a nuestro maravilloso juez Rosansky. Gracias, Isabel. La pantalla del iPad. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación, por poder estar tan cerca. Siempre hemos estado y seguiremos estando muy cerca. Un abrazo muy grande a la querida Lucrecia, tan querida amiga, y a toda la gente de Afecto. Y sí, como tú decías, Isabel, no solo aparece a veces una ley que irrumpe, ¿no? Que uno no sabe bien de dónde salió, porque ni siquiera se escuchó y mucho menos se debatió. A mí es un tema que me preocupa mucho, y lo que mencionabas de la defensa de la familia, ¿no? O sea, el defensor de la familia. Hoy en día tiene mucho más sentido hablar de defensor de la niña o niño, en realidad sería del niñe, para mi gusto, porque lo de la familia llevaría mucho tiempo desarrollarlo, pero me preocupa el concepto porque estamos viviendo un momento de vinculaciones que trascienden al concepto tradicional, estructurado de la familia típica, porque ese concepto siempre va de la mano de una familia patriarcal, así que no es una cuestión menor, porque es lo que ha condicionado a lo largo de los siglos esa potestad, incluso hace miles de años, de vida y de muerte, hace varios miles de años, en la cultura griega, en aquella época, sabemos que los niños la pasaban muy mal y el paso del tiempo ha ido mejorando, pero muy lentamente, la situación de la niñez en nuestros países. Así que en otro momento se podrá abordar con más detalle el tema de la defensa de la familia, que tampoco me preocupa un nombre, porque el nombre de un instituto en realidad no es lo más importante, aunque muchas veces nos da la pauta de cuál es la ideología que está detrás, pero sí es importante cómo está compuesto, cómo está integrado, qué formación y qué mirada y qué cosmovisión tienen sus integrantes. Porque a partir de ahí sí vamos a poder saber si lo que se busca es defender propiamente a la niñez, más allá de qué tipo de familia integre esa niña o niño, porque de hecho, y como
como tantas veces hemos hablado con Isabel, qué tipo de familia va a ser si en su seno se producen abusos brutales. Así que, y para pensar en la historia, en esa evolución que yo mencionaba, y sobre todo en lo que convinimos que era el punto para conversar hoy, que tiene que ver con los ataques concretos que se están produciendo en todos nuestros países a los profesionales que defienden niños, ¿no? Precisamente. Y en ese sentido, lo primero que me gustaría mencionar es recordar cómo ha sido la evolución de esos ataques. Y yo decía que los niños han sido abusados y maltratados a lo largo de toda la historia, y los ataques han sido durante todos estos siglos en forma directa hacia los niños, pero de una manera, no me refiero solamente al ataque de los hechos criminales, del abuso y del maltrato, sino al ataque que se producía una vez conocido el hecho. Es decir, si por alguna razón tomábamos conocimiento que se podía haber producido algún hecho de abuso, el sistema de descalificación tradicional y que imperó durante siglos es la descalificación de la niña, niño o adolescente. ¿Y cómo? Diciendo que mienten, que los chicos mienten. Esto es algo que venimos repitiendo porque es bueno tener claro cuál fue el ciclo de evolución y sobre todo cuáles fueron los periodos, porque la casi totalidad de esos siglos transcurrió con esa descalificación de los chicos mienten, que ha sido suficiente para que no se investigue y para que esos hechos queden impunes. Cuando la psicología, la sociología, el trabajo social, la antropología hicieron su enorme aporte en el conocimiento de las características principales y principales también consecuencias del abuso en las infancias, ya no alcanzó con dirigir la descalificación a los niños y niñas, y entonces se comenzó, como ustedes saben, a descalificar y atacar fuertemente a sus mamás protectoras. Acá cabe hablar del grupo de mamás protectoras porque en la práctica, como la inmensa mayoría de los abusos se producen dentro del seno del grupo conviviente o, entre comillas, familia, es lógico que las madres, y digo las madres porque la inmensa mayoría de los abusadores han sido y son varones. Por lo tanto, el ataque efectuado en las últimas décadas hacia las mamás protectoras, ese desplazamiento que yo mencionaba de siglos descalificando niños y ahora descalificando mamás, ha sido y es sumamente agresivo, y además cuenta con un nivel de complicidad muy fuerte de parte de todo el sistema. En todos nuestros países de la región sucede eso, es decir, se ataca a las madres protectoras, se las descalifica como se ha hecho siempre con los niños y niñas, y se las agrede de las maneras más variadas, todas las que se puedan imaginar. Y a mi entender y para mi gusto, no siempre el sistema, o casi nunca el sistema, está a la altura del desafío que significa ese tipo de agresión. Yo voy a desarrollar en este ratito que tenemos el tema de los ataques a través de 4 preguntas. En primer lugar, ¿quiénes son los que atacan a los profesionales? Ya vimos que los niños han sido descalificados a lo largo de los siglos, las mamás en las últimas décadas, y eso comenzó a no ser suficiente para los abusadores porque, insisto, por la labor de la psicología, la sociología, el trabajo social, que al dar a conocer las características fundamentales del fenómeno, hicieron que ya no alcanzara con descalificar a las mamás. Ahí es donde se comenzó a agredir y descalificar profesionales, que es lo que nos convoca hoy, y que es un tema gravísimo porque la agresión a los profesionales tiene un efecto directo en todo lo que sucede con esa niña o niño. Primero porque, como casi siempre funciona esa agresión, esa niña o niño sigue desprotegida como estuvo siempre. Y en segundo lugar, por el efecto que tiene en la propia profesional
que se ve agredida porque la afecta de las maneras más variadas y profundas. Ustedes conocen lo que es el burnout, o sea, el incinerarse, el quemarse en ese trabajo que está realizando y termina malograda profesionalmente con todo lo que ello implica. Por supuesto que el eje siempre va a ser el daño que se genera a las niñas y niños víctimas, pero en este caso también se está desplazando a dañar a las y los profesionales. ¿Quiénes son los que atacan? En primer lugar son los violentos, en primera persona, el abusador es el primero que ataca, lo cual es bastante entendible. En segundo lugar, los que atacan son los que hacen negocio con el abuso, que son cada vez más profesionales y más grupos. Fundamentalmente, en el caso de Argentina, son estudios jurídicos que cuentan con incluso profesionales de la psicología. Por supuesto, no es frecuente encontrarlos, pero ellos logran encontrarlos, que son aquellos profesionales que avalan las persecuciones porque ellos también hacen negocio con el abuso. Ese grupo, integrado por letrados del derecho, de la abogacía, y psicólogos, trabajadores sociales, insisto, son pocos, pero se hacen notar porque forman corporaciones de estudios jurídicos que en el caso de Argentina lucran de una manera muy grande con la asistencia en estos temas y a su vez también dañan de una manera inconmensurable, insisto, primero a las niñas y niños y además a todo el círculo integrado por las mamás protectoras fundamentalmente, todos los familiares que quieran ayudar a esas víctimas y a todos los profesionales y funcionarios también, porque los buenos policías, buenos jueces y buenos fiscales también se van a ver agredidos con frecuencia por estos ataques, pero por supuesto hay mucha mayor vulnerabilidad en el caso de las psicólogas y trabajadoras sociales. Esto es un tema que hay que tener mucho cuidado y mucha atención para estudiarlo, porque es un tema que a mí me parece muy grave y está sucediendo en la región. Y en tercer lugar, referido a quiénes son los que atacan, están aquellos que resultan funcionales a los violentos. Es decir, no son ya los abogadas o abogados que lucran con esto y que son de un nivel de destructividad extraordinario, sino que me estoy refiriendo a los funcionarios públicos que terminan siendo funcionales a los violentos por distintas razones. Centralmente una categoría que yo en algún momento la catalogué como diletantes, que son, ¿vieron esos funcionarios que no se definen, que andan yendo y viniendo de acuerdo a cómo viene la corriente? Pues nosotros tenemos, como en todos los países, un sector de funcionarios muy buenos, fiscales, jueces, policías, que hacen su trabajo con muchísima dedicación y decencia, pero también tenemos los otros que son los que lo hacen de una manera muy, muy incorrecta. Argentina tiene ejemplos puntuales con nombre y apellido. Hoy sería muy extenso referirme, pero hay casos recientes en la Argentina que asombran por el nivel de virulencia con el que toman las decisiones ciertos jueces y juezas de la República Argentina. Insisto, son minoría, pero el daño que generan es de altísimo impacto. Y estos diletantes que están en el medio, es decir, no son ni los funcionarios buenos que hacen su trabajo con dedicación, ni los malos funcionarios que tienen una maldad intrínseca, que es una identificación absoluta con los agresores, sino que son funcionarios que están en el medio de estas categorías y que terminan resultando, en mi conocimiento, altamente funcionales a los violentos porque no se animan a tomar las decisiones correctas o no tienen el conocimiento suficiente o no se preocupan por adquirirlo tampoco, como decía recién la querida Lucrecia, citando a mi queridísima Isabel Cuadros. Es una obligación ética tener esos conocimientos. No es opcional. Un funcionario no es que va a elegir capacitarse, tiene la obligación de capacitarse y si no, no tiene que estar en ese trabajo. Y ahí ya tenemos un problema porque, por supuesto, si todos y todas las profesionales que trabajan en la temática, desde la justicia, desde la fuerza de seguridad, estuvieran adecuadamente capacitados,
seguramente los congresos de afecto estarían dirigidos a simplemente perfeccionar las intervenciones y no a discutir cómo se hace para empezar de vuelta a barajar, dar de nuevo y que las intervenciones sean más humanas y respetuosas. La segunda pregunta es ¿por qué atacan estos grupos que yo mencioné? ¿Por qué atacan a los profesionales? Los violentos es lo más sencillo de responder. Los violentos atacan porque es su forma de defenderse. Por supuesto que está mal, pero yo decía antes que es entendible porque incluso hasta la ley le permite defenderse en sus indagatorias o cuando son interpelados por la justicia, pueden decir lo que quieran, porque de última, si lo van a condenar es independiente de que ellos acepten o nieguen los hechos. De hecho, que en el caso de los abusos en las infancias, por lo menos en mi experiencia personal, en 25 años como juez de cámara, jamás hubo ni tuve que juzgar un caso en el cual el luego condenado haya aceptado su responsabilidad, lo cual, por lo menos en el universo que yo pude manejar a lo largo de 25 años, es un signo muy fuerte de que estamos ante un delito que tiene una enorme dificultad para ser aceptado por sus autores, característica que también se debería tener siempre en cuenta. La segunda categoría que yo mencionaba, que son los que hacen negocio con el abuso, son los que atacan precisamente para lucrar. La explicación ya no es solamente ideológica, sino que es una explicación que tiene que ver con el lucro, tiene que ver con las grandes, enormes ganancias de dinero que les representa. Y en tercer lugar, los que yo mencionaba como diletantes, algunos de los cuales también están identificados con los agresores, por supuesto de una manera no confesa. Ningún juez o fiscal va a decir expresamente yo pienso igual que un abusador, pero sus actos nos van a dar a entender que en la práctica ellos piensan igual, sus razonamientos. Hay casos en Argentina de razonamiento de jueces que verdaderamente cuesta creer. Miren, voy a dar un ejemplo de hace pocas semanas. Un juez de la Argentina llamado Mingarini estaba en una audiencia que está grabada, porque es una provincia, la provincia de Santa Fe, que graba este tipo de audiencias y se pueden conocer. Era por una violación a una señora que había identificado al agresor, que era una persona, un albañil que trabajaba en una obra de enfrente de su casa, y estaba toda la prueba como para poder avanzar y detener a esta persona. La audiencia que yo menciono era para que el juez recabara la información en ese momento inicial de la causa y decidiera si lo iba a detener o no al hombre. Y con toda la prueba que tenía, y está el video, ¿no?, que es realmente muy impresionante, el juez se expresó en esa audiencia diciendo que si bien era posible que estemos ante un acto de violación, a un acto de abuso sexual de parte del que estaba imputado, él no lograba entender, el juez decía, yo no puedo entender cómo el hombre había usado un preservativo. Entonces, el propio juez decía que no le entraba en la cabeza cómo el hombre, previo a agredir a esta víctima, iba a tener tiempo de colocarse un preservativo. Fíjense ustedes el interrogante que planteaba este hombre. Yo les cuento tal cual sucedió. Por supuesto, lo primero que hay que pensar es qué mal que está el sistema que designa juez a una persona que piensa de esa manera. La realidad es que en el día de ayer se iba a hacer una audiencia, creo que se frustró, del jurado de enjuiciamiento. Ese hombre, esto pasó hace 1 o 2 meses y ya estaba siendo llevado a un jurado de enjuiciamiento porque verdaderamente lo que yo conté estaba demostrando que es una persona que no está de ninguna manera capacitado para ese cargo y es peligrosísimo. Pero estoy contando un caso concreto de aquellos funcionarios que desde un lugar tan importante como es el de juez, que tiene que tomar decisiones, termina actuando de esta manera y con razonamientos que, insisto, uno no logra comprender cómo falló tanto el sistema que pudo tener en su seno a un juez como ese.
Tercera pregunta, ¿cómo atacan? ¿Cómo se producen esos ataques? Los ataques a los profesionales que asisten a niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso, son diseñados, no son espontáneos. No me estoy refiriendo a los ataques del imputado, sino a los ataques de los profesionales que asisten al imputado, que son quienes de manera organizada, pensada, diagramada, diseñan estrategias de ataque, que, insisto, ya no están dirigidas solamente a atacar a las víctimas, no están dirigidas solamente a sus mamás protectoras o familiares que trabajen en la protección de estos niños, sino que se extiende a aquellos profesionales que los asisten y muy especialmente a las psicólogas que bien trataban a estas niñas o niños antes de conocerse los hechos, o bien que tomaban conocimiento a partir de ahí y eran convocados por una mamá protectora, pero a partir de ese momento empezaban y empiezan a recibir los ataques de estas organizaciones que son delictivas, que son criminales, porque, insisto, no se dedican a la buena y legal defensa que todo individuo merece, sino que se dedican exclusivamente al ataque de los profesionales. En Argentina es algo muy fuerte, se puede ver, es muy sencillo cuando uno tiene ganas de tomar nota de esto, porque hay una reiteración de las causales que ellos usan para atacar, que fundamentalmente los canalizan en denuncias. Es decir, son organizaciones criminales integradas por abogados, incluso psicólogas, y por supuesto quienes lo contratan, que son los abusadores, y entonces desarrollan y diseñan una actividad que lo primero que llevan adelante es la denuncia. Denuncian a las psicólogas, y lo digo en femenino porque en el caso de la República Argentina, todo lo que he conocido hasta el día de hoy son denuncias a mujeres, es decir, a psicólogas mujeres. Primero porque la inmensa mayoría de quienes se dedican al trabajo terapéutico con niñas y niños víctimas son mujeres. Pero en segundo lugar, porque esto tiene una característica mucho más amplia, que tiene que ver también con una misoginia que está presente en toda la temática y que se traduce también dentro del Poder Judicial. En el caso de Argentina esto es ostensible, yo imagino que en Colombia debe suceder lo mismo. Siempre reitero, dejando afuera las buenas juezas y jueces que los hay tanto en Colombia como en Argentina, que son gente muy dedicada, muy sufrida y que a veces pagan muy caro esa dedicación que tienen y su forma correcta de aplicar la ley. Pero acá no estamos hablando de ellos, sino que estamos hablando de las organizaciones que atacan profesionales, que descalifican profesionales y lo hacen, en general, lo hacen con éxito. Yo les doy un ejemplo o dos de lo que utilizan como excusa de la denuncia. En Argentina, muy frecuente, es haber actuado, estamos hablando ya sea en la asistencia terapéutica previa o una vez conocido el hecho o ya imputada a la persona, por actuar entrevistando o dando asistencia terapéutica a las niñas o niños sin el consentimiento de su progenitor. Es de sentido común, porque realmente es una cuestión de sentido común, que cuando un progenitor, padre varón, está imputado de un abuso hacia una niña o niño, es obvio, primero, que nunca va a dar consentimiento para que hagan tratamiento respecto de esa niña o niño, porque lo último que le conviene a él es que esa niña o niño reciba tratamiento, contención, comprensión y un justo proceso judicial. No le conviene al abusador. Y en segundo lugar, porque es una manera inmediata de frenar el avance. Ahora, es entendible, aunque es repugnante, pero es entendible que el agresor se queje de que no le han pedido consentimiento, siempre pensando con la mentalidad del abusador. Lo que nunca puede entrar en la cabeza de una persona normal es cómo se le puede desde el sistema hacer caso a ese tipo de denuncias. Y yo les cuento que en la República Argentina, en muchos lugares de nuestro país, las denuncias a psicólogas por atender niños sin autorización del padre imputado
yo estoy hablando de los padres imputados, es receptada en algunos casos en Argentina por los colegios de psicólogos que le dan trámite y que avanzan en esas investigaciones, con el efecto que esto significa, porque darle trámite a denuncias absurdas lo que logra es, primero, que la profesional se sienta con toda la incomodidad y dolor y persecución que significa ese tipo de denuncias. En segundo lugar, porque son denuncias que el propio Colegio de Psicólogos, en lugar de rechazar, Colegio de Psicólogos me refiero a la organización que agrupa y que en el caso de muchas provincias de la República Argentina, administran la matrícula, son quienes otorgan la matrícula y son en última instancia también los encargados de sancionar a aquellas psicólogas y psicólogos que se comportan de una manera inadecuada respecto a los códigos de ética. Ahora, cuando la psicóloga colegiada percibe que no solo es denunciada por el agresor de esa niña o niño que está atendiendo, sino que a su vez el propio colegio profesional avala en alguna medida esa denuncia porque le da continuidad, no me estoy refiriendo a cómo termina, sino al trámite. Es decir, darle trámite es algo absolutamente grave e inaceptable. Y sin embargo, se está sucediendo en Argentina, yo imagino que me gustaría saber si en Colombia también. Otra de las causales que utilizan para esas agresiones, además de la falta de consentimiento de parte del padre, que insisto, no solo es descabellado, sino que además en la legislación argentina no se exige. O sea, la exigencia de consentimiento es bajo circunstancias normales. Es decir, de padre, madre, encargado, guardador, tutor, como sea, pero que tiene una relación adecuada, no que está imputado de un abuso. No sé si está claro lo que quiero decir. En esos casos es obvio que no se puede exigir consentimiento. Otra de las excusas que se utilizan, por ejemplo, en Argentina, es acusarla a la psicóloga de tener amistad con la mamá de la niña o niño. Aunque parezca mentira, esto es frecuente en Argentina. Ha habido casos incluso recientes en Argentina donde un fiscal ha ordenado un careo, estamos hablando de enfrentar cara a cara, y aún en pandemia lo ha hecho hace no más de 2 meses, de manera presencial en una habitación, al agresor acusado, imputado penalmente de graves abusos, con la psicóloga de la niña, porque él sostiene o sostenía en ese momento que la conocía y que había comido asado en la casa de la psicóloga. Por supuesto, esto era una mentira absoluta. Sin embargo, la fiscal del caso, como medida de prueba y de investigación, ordenó un careo. Entonces llegó un día donde la psicóloga se vio enfrentada con el imputado de ese tipo de agresión sexual. ¿Se dan cuenta? Yo he conversado con ella incluso antes de ese acto, simplemente por la preocupación que me significaba que convocaran a una audiencia como esa. Yo no estoy ejerciendo la profesión, por lo tanto era más que nada para transmitir mi preocupación, y pude comprobar el dolor que esto significaba para una profesional que tiene, perito en este caso, que tiene que someterse a ese tipo de afrentas. Hay otros ejemplos, tienen que ver con, ustedes conocen muy bien la revinculación forzada, estamos hablando en procesos de investigación, ya sea en el fuero penal o civil de familia, donde una de las primeras peticiones es establecer algún régimen de visitas, alguna revinculación en los casos donde haya habido previamente medidas que lo impedían. Estamos hablando de las medidas judiciales que muchas veces se toman de precaución inicial, ¿no es cierto?, de prohibir un acercamiento, pero luego, en el transcurso del tiempo, es muy frecuente que se pida lo que se llama precisamente una revinculación, y agrego, forzada, porque esto no es algo que le sirva ni a la niña ni a nadie. Al único que le sirve es el abusador, porque le genera el espacio adecuado para poder presionar, como se imaginarán que significa cuando el propio sistema la lleva a esa niña a estar frente a su agresor. En el caso de Argentina, esos ataques han sido, estos que yo sintetizaba, ¿no?, han sido y son de una gravitación enorme en las causas. Hay un caso también muy reciente de una niña de 3 años que fue abusada al año
por un padre biológico hoy en Francia, ciudadano francés y también diplomático, y tramitó en Francia, la mamá en Argentina, y el padre tramitó en Francia en un tribunal francés para que le manden a su niña de 3 años con una seria discapacidad, muy probablemente discapacidad producto de los abusos que vivió al año de edad. Y hace pocas semanas la Corte Suprema de Argentina ordenó finalmente que esa niña sea trasladada a Francia a pedido de su progenitor imputado en Argentina de abuso, de agresiones a la mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo digo muy sintético porque imaginarán no da el tiempo para prolongar la explicación, pero sí quería citarlo porque les doy un dato. La Corte Suprema de la República Argentina, en ese fallo vergonzoso de hace un mes aproximadamente, invocó para ordenar que esa niña sea trasladada a Francia, invocó y fundó en una convención, un convenio que se llama Convenio de La Haya sobre sustracción internacional de menores. Y fíjense que es un convenio que es de 1980, es decir, 10 años antes de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y estoy hablando de la Corte Suprema de la República Argentina en un fallo vergonzoso, completamente inaceptable, y que está exponiendo a una niña de 3 años de edad con discapacidad a ser sometida a un reencuentro con su padre seriamente acusado de delitos gravísimos respecto de esa niña en un país y alejarla, por supuesto, de su mamá protectora. Lo doy como un ejemplo muy, muy grave de lo que está sucediendo. Y quiero agregar, yo no sé cómo andamos de tiempo, le agradecería que me avisen unos minutos antes para, en todo caso, apurarme, le agradecería a Isabel, pero quería referirme un poco a algo reciente de Colombia de este año, que es la veeduría ciudadana, que se ha conformado precisamente no sobre esta temática, sino sobre niños en general. Yo he tomado conocimiento muy, muy reciente de esto, y por lo que pude ver y leer, el Estado colombiano, a través de sus organismos respectivos, le ha otorgado personería, lo que llamamos en Argentina personería jurídica. Es decir, ha aceptado con esa característica de veeduría ciudadana a una organización que se presentó pidiendo esa personería, habilitándola para distintas actividades en el ámbito de la República de Colombia, que están detalladas en la resolución y que se refieren a todos los ámbitos imaginables de la administración pública. Estoy hablando, incluido el Poder Judicial, fiscalías, juzgados de familia y distintas dependencias administrativas. Y la mayoría vinculadas, por supuesto, a niñez. A mí me sorprendió profundamente porque, dos razones. En primer lugar, porque a mi entender, y lo digo con todo respeto, a mi entender hay una vulneración, o va a haber una vulneración en la práctica, cuando comiencen a actuar, si es que no comenzaron, de la independencia del Poder Judicial. Porque poder tener acceso a este tipo de causas en juzgados tanto penales como de familia o civiles, de las investigaciones que están llevando a cabo, me parece a mí, por lo menos en Argentina, esto significaría un avance sobre la independencia del Poder Judicial, que en este tema es muy grave también, todo avance es grave, pero en este tema más, porque yo no lo sé, es solamente algo que se me cruzó por la cabeza, pero también es una mezcla de sentido común con muchos años de investigar la temática, y se me ocurrió pensar, yo se los dejo planteado, que no sería extraño, porque en Argentina este tipo de organizaciones, no con el nombre de veeduría, pero hay organizaciones que se han generado exclusivamente para agredir, para defender a abusadores, que han adoptado los nombres más variados. En general, la primera y más importante se llama APADESI, Asociación de Padres Separados de sus Hijos. Y tienen estas organizaciones en Argentina y en el mundo, tienen una característica que es interesante,
y que hoy en día, con el acceso que uno puede tener a la información, no debería ser muy difícil verificar. Yo solamente lo dejo planteado como inquietud. En la Argentina, la mayoría o la totalidad de esas organizaciones que defienden abusadores están integradas o bien por abusadores o personas imputadas gravemente de abuso, o bien por sus parejas actuales, en general segundas o terceras parejas de esos imputados, o vinculados de alguna otra manera a imputados por delitos de abuso sexual. Esto lo dejo como inquietud porque si bien yo no vivo en Colombia y no conozco los detalles de esta organización, hoy Veeduría Ciudadana, me parecería extraordinariamente grave que algunos de sus integrantes estén vinculados directa o indirectamente a personas imputadas de este tipo de delitos, o que ellos además integren algún tipo de organización que lucre con la defensa de este tipo de delitos. Yo no sé si está claro que estoy planteando, dejo por supuesto abierta la posibilidad de responder cualquier tipo de inquietud o pregunta que se me haga al respecto, pero yo no quería dejarlo pasar porque es algo muy notable en Argentina, es decir, el vínculo de los integrantes de esas organizaciones con el abuso en las infancias. De modo que estas organizaciones lo que hacen en la práctica, y mucho más cuando consiguen personería jurídica, y no hablar cuando, como en el caso de Colombia, se la está habilitando a, como su nombre lo indica, hacer una veeduría. Imagínense ustedes en un sistema judicial democrático como es Colombia, Argentina o cualquier país de la región, que tiene un poder judicial independiente, ponerle un observador, pero un observador muy calificado porque es nada menos que quien va a controlar. Si dentro de esa organización hay gente que está vinculada en forma directa o indirecta al abuso, no tenemos mucho más para hablar sobre el tema. Cuarta y última pregunta que yo me hago es cómo enfrentar de la mejor manera esos ataques. Son pocas respuestas para hacerlo sintético. La primera es con sistemas de intervención que funcionen. En el caso de países como los nuestros, Colombia, Argentina y la región, que han suscrito, como casi todos los países del mundo, la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, más la legislación de cada país, caso Colombia, que son legislaciones muy buenas, son legislaciones protectoras, porque han sido dictadas como consecuencia de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño. Por lo tanto, el problema no está en la legislación, que es protectora, sino en quienes están encargados de intervenir para aplicar esa legislación. Me refiero a todo lo que es el ámbito del Poder Judicial, en los distintos fueros, y también al Poder Administrador, que tiene áreas dedicadas especialmente a la contención y protección de la infancia y que son absolutamente guiadas, o deberían serlo, por la normativa protectora. Entonces, sistemas de intervención que sean respetuosos de la normativa que protege. En segundo lugar, frenando los ataques a los profesionales inmediatamente, en el comienzo. Es decir, ese tipo de denuncias que yo antes describía tienen que ser rechazados. En la Argentina hay una organización que se llama, que es la Federación de Psicólogos de la República Argentina, que agrupa, nuclea a los distintos colegios de psicólogos del país. Es muy importante y se ocupan de regular también, o por lo menos de dar indicaciones a partir de sus resoluciones para guiar el trabajo de los colegios de psicólogos de cada provincia de la Argentina. En ese sentido, hace 2 años, la Federación de Psicólogos de la República Argentina emitió una resolución que yo tuve el honor de redactar. Recomienda a los colegios de psicólogos que rechacen, y está escrito así, in limine ese tipo de denuncias. Esto yo lo quiero transmitir en esta reunión porque me parece que es importante que estas denuncias calumniosas, agresivas, que pretenden descalificar psicólogas que atienden niñas y niños, deben ser rechazadas de inmediato. Deben ser rechazadas en el comienzo de la denuncia. Siempre que haya una investigación en curso,
sea en el ámbito civil o penal, el rechazo tiene que ser inicial. ¿Por qué? Porque si no va a terminar interfiriendo en esas investigaciones. Es una cuestión de sentido común. Para eso está el Poder Judicial, para investigar. Yo no quiero decir que no se deba denunciar a aquellos psicólogos o psicólogas que trabajan mal. Lo que estoy diciendo es que cuando esa denuncia está pensada y llevada adelante exclusivamente como una estrategia agresiva para defender a un abusador, no debería tener cabida en una institución como es un colegio de psicólogos, precisamente corporación creada para la contención y protección de los profesionales que la integran y la mejor capacitación. Ahora, convalidar ataques hacia ellos es lo peor que puede suceder, insisto, porque en primer lugar se van a perjudicar los psicólogos y psicólogas, pero mucho más profundamente las propias niñas o niños que se van a ver privados de la atención psicológica, que no es opcional, sino que es obligatoria en países como los nuestros. En tercer lugar, sería ideal, a mi entender, para rechazar este tipo de ataques, conformar equipos integrados por abogados formados verdaderamente en derechos humanos y en particular en lo que es el abuso en las infancias, con psicólogas, con trabajadoras sociales y antropólogos y sociólogos, que estén a la altura de una temática de esta complejidad. Es decir, equipos especializados, no para hacer una veeduría en defensa de los abusadores, como yo comentaba antes, que sospecho que puede llegar a suceder en Colombia, sino fundamentalmente para que haya una visión integral de la temática cuando haya que opinar, cuando se pueda concurrir ante la convocatoria. Los tribunales en Argentina es muy frecuente que convoquen especialistas como peritos oficiales o peritos designados, o por supuesto peritos de parte, pero es por eso que es necesario capacitar y conformar equipos interdisciplinarios que puedan trabajar la temática de una manera más perspectiva. Y en cuarto y último lugar, tal vez el desafío más difícil, esto yo lo dejo planteado para que algún día en algún congreso de afecto lo tratemos específicamente, que es aquella dificultad extraordinaria que hay para abordar las propias instituciones que intervienen. Y me estoy refiriendo al Poder Judicial en todos sus fueros y al Poder Administrador también en los distintos espacios en los cuales se interviene ante agresiones a niñas, niños y adolescentes. Esas instituciones, tanto en Argentina como en otros países, pero especialmente lo que conozco es Argentina, tienen falencias muy fuertes que no son solo de un juez desubicado, que no tendría que estar en ese cargo, como este juez Mingarini que yo citaba, y hay otros, sino que tiene que ver con la pertenencia a una corporación específica, que es la de jueces, que tiene una enorme resistencia, no solo a ser abordada de manera interdisciplinar, como para ver cómo es ese funcionamiento, insisto, no tiene nada que ver con la veeduría lo que yo estoy planteando, sino que estoy hablando para mejorar el funcionamiento institucional, que puede coincidir como argumento con alguna fundamentación para crear una veeduría. Yo estoy diciendo otra cosa, yo estoy diciendo que un poder judicial que aplica un falso síndrome como el de alienación parental, o sus sucedáneos, como dice Sonia Vaccaro, no es solo una falla de una jueza o juez. Es una falla del sistema que tolera a esa jueza o juez. Es decir, trasciende la decisión individual de un mal funcionario. Eso es lo que yo quiero dejar planteado. Es un desafío muy grande tratar el tema. Yo creo que son aquellas resistencias corporativas que todos conocemos y ante las cuales no siempre hay capacitación adecuada para enfrentar. Si no, no tendríamos burnout, si no, no tendríamos backlash, si no, no habría tantos ataques a profesionales, y si no, no habría veedurías. Hoy me permito decir que debería ser analizado, por lo menos lo que yo planteo, ver si no hay gente dentro de esas organizaciones o esa organización nueva que pueda tener algún tipo de vinculación directa o indirecta con el abuso sexual en las infancias. Creo que ahí llegamos, no tengo reloj, así que no lo calculé, pero por supuesto quedo a disposición cualquier inquietud que pueda haber, Isa.